como desarrollo y aporte a la divulgación del discurso filosófico. El semillero de investigación ETOS, adscrito al programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades, asociado al Grupo de Investigación Cibercultura y Territorio de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Presentamos un espacio en el que invitamos a diversas personalidades del contexto nacional colombiano a hablar de filosofía y a filosofar en torno a su trabajo desde perspectivas filosóficas. Desde este canal Etos Filosófico, saludamos a quienes nos escuchan. Nuestra invitada de hoy, Margarita Rosa de Francisco, y nuestro tema, la filosofía en el libro Margarita va sola, del cual ella es autora. Bienvenida, Margarita. Muchísimas gracias, profesor. Para mí es un verdadero honor, un placer estar aquí conversando con usted y sabiendo que nos pueden visitar y que nos pueden escuchar. Bien, vamos al tema. Hoy hablaremos muy brevemente de algunos tópicos que son propios o han sido propios de la filosofía y que evidentemente se encuentran abordados explícita o tácitamente en su libro. Bueno, vamos con la forma. Un libro construido en forma de un diario personal y todo el tiempo presente allí la introspección. Una introspección que pasa de un momento a otro, de aspectos anecdóticos y más bien frívolos, a la reflexión trascendental, incluso reflexiones muy de tipo heideggeriano. Bien, la introspección en su libro tiene un aspecto muy evidente. Se trata de mirar hacia adentro y reflexionar sobre sí misma, como esforzándose por tomar conciencia de los pensamientos, de las emociones y de los sentimientos. Y por supuesto, un ejercicio analítico de cotidianidades y de estados de ánimo, pero además reflexiones que deben ser aterrizadas en la escritura. Háblenos, por favor, Margarita, de ese ejercicio de introspección. Bueno, usted lo ha descrito bastante bien. No me explicaría cómo hacerlo mejor, pero puedo decir sobre la introspección que es para hablar en términos de nuestro amigo Heidegger, es como un temple permanente de mi ánimo o de mi personalidad, estar mirando todo el tiempo hacia adentro, aunque ahorita vamos a cuestionar eso de adentro y afuera, pero digamos, en esta observación constante de mis pensamientos, como usted lo dijo, de las emociones, de todo lo que también mi cuerpo va registrando, mi subjetividad. Y este ejercicio lo aprendí a hacer porque accedí al psicoanálisis desde muy pequeña. A propósito de los ataques de pánico, de esa angustia de la que habla Heidegger, por eso es que a mí me gusta tanto ese filósofo, porque terminó explicándome cosas que incluso el psicoanálisis no pudo hacerlo. Pero entonces fue a través de esa angustia existencial, esa confrontación con mi propia finitud, estando yo muy pequeña, lo que me llevó a buscar una salida, una terapia, porque eran ataques de pánico pues severos. Y entonces, a partir de allí, de ese ejercicio con la terapeuta, es que yo
empiezo a utilizar la introspección también como un recurso para salir de aquella angustia, o por lo menos, si no salir de ella, para transitarla. Entonces, ya es un hábito, se convirtió en un hábito para mí. Y lo mismo la escritura, digamos, ese ejercicio de introspección siempre estuvo acompañado de la escritura, porque para mí era mucho más fácil expresarme a través de la escritura. Las primeras sesiones que yo tuve con esa psicoanalista eran completamente silenciosas. Yo no podía articular palabra al principio, y como me imagino usted sabrá, los psicoanalistas también hablan muy poco, o los que son de una línea así como muy dura, eh, hasta que poco a poco fui familiarizándome con lo verbal, pero la terapeuta me motivaba mucho a que escribiera. Y cuando no podía hablar, yo escribía y escribía. Entonces, de ahí viene ese, digamos, estado de introspección casi constante, que incluso arrasa con los momentos que usted llama frívolos, o esos momentos como anecdóticos. Siempre los traigo otra vez hacia, hacia esa mirada interior, esa mirada reflexiva, incluso sobre la enfermedad del gato, ¿no? Que cómo me afecta la enfermedad del gato se me vuelve también un camino hacia la introspección. Precisamente Descartes, René Descartes para los puristas del francés, precisamente él hablaba de esto en sus meditaciones metafísicas, donde describía la importancia de mirarnos a nosotros mismos de manera clara y transparente. Y eso nos lleva a la necesidad de conciliar la vida interior, que es reflexiva y quizás espiritual, con con el mundo exterior, que es frívolo, que es absurdo, que es decadente, pero que nos resulta necesario para sobrevivir. ¿Qué opinión le merece esto, Margarita? Tan taxativa. Yo definitivamente siento que uno va creando la realidad. Esto que llamamos realidad también es un efecto de nuestra interpretación, nuestro pensamiento. Incluso cada uno de nosotros siente los efectos del clima de diferente manera, los interpreta de manera distinta. Por eso creo que no hay tal división entre adentro y el afuera. Creo incluso que lo que llamamos frívolo no lo es tanto, siempre tiene una raíz. La superficialidad no necesariamente es menos valiosa. Yo lo que creo es que uno llega a la frivolidad cuando no reflexiona sobre ella, sobre la misma frivolidad, sobre lo superficiales que somos, ¿no? Cuando uno no registra esa superficialidad, ahí yo creo que se tocan los predios de la frivolidad. Creo que es también un producto de la voluntad, el hecho de querer traspasar esa frontera, porque creo que esa frontera entre adentro y afuera no existe. Muy bien, vamos con ese tema recurrente en su libro, que es el tema de la soledad, y que tiene que ver con eso que usted acaba de decir, sobre la frontera, porque pues cómo podríamos hablar de soledad, de estar solo, si esa frontera no existe, pensándolo desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, este tema de la soledad esperamos un poco explicarlo desde Heidegger. Para Heidegger, el ser humano no es un sujeto aislado, sino que está inmerso en un mundo de significados
y de relaciones. Y sin embargo, también reconoce que la experiencia de la soledad es una parte inherente de la existencia humana. Pero dice Heidegger que además es una soledad que surge de la condición fundamental de la existencia, lo que él va a denominar el ser para la muerte. La soledad, desde la perspectiva de Heidegger, no se concibe como un estado negativo o como un estado indeseable, sino más bien como una oportunidad para la autenticidad y para la reflexión. ¿Cómo coinciden y en qué difiere Margarita en su perspectiva desde sus vivencias en torno a esto de la soledad? Bueno, en esto difiero poco con mi admiradísimo Heidegger, porque cuando él habla de que somos seres para la muerte, o de que el Dasein es un ser para la muerte, eh, significa que ese Dasein es el único que muere por sí mismo, ¿no? Nadie muere por uno. Entonces, esa es la soledad fundamental del Dasein, del ser ahí, que aunque esté arrojado al mundo, solamente puede morir él solo. Y esa confrontación con su propia muerte es un estado de soledad sublime. Y por eso, como ese estado de soledad tan fundamental produce tanta angustia, y yo creo que esa era la angustia que yo sentía cuando era niña, entonces por eso también existe esto de lo que también habla Heidegger, de que el Dasein se distrae con las habladurías, con la publicidad, ¿no? Trata de distraer esa soledad fundamental por la que tiene que pasar. Pero eso está conectadísimo, como usted lo ha señalado, con la muerte, porque es nuestra propia muerte con la que tenemos que em, saldar cuentas. En cuanto a la elaboración, em, pensar la propia muerte es asumir esa soledad que también remite a la vida auténtica. Una vida auténtica es aquella que reconoce su finitud y la elabora en vida, por supuesto, porque, porque el ser mientras está haciendo puede ser consciente de esa posibilidad que hay para todos hacen que es eh, morir. Pues sí entiendo que morimos solos. Dice usted textualmente en su libro, Margarita, me molesta ser una buena mujer. Hay varias cosas. Me molesta me molesta ser buena, punto aparte. Me molesta ser mujer, punto aparte. Y sigue. Dice, no sé ni qué quiero de esta vida inútil. Siento una rabia profunda hacia mí misma. ¿Qué habré desmerecido? ¿Se queja? Una expresión que podría significar el deseo de dejar de ser, de no seguir siendo, muy al estilo de Alejandra Pizarnik. Habría vidas útiles frente a las vidas inútiles, vidas dignas de imitar, pero además también podría pensarse que la vida nos ha dado poco y que debió o que debería darnos más. Bueno, con respecto a eso, claro, es un momento mm, de muchos que están registrados en el libro. Y digamos que este es un momento bien oscuro, en donde soy consciente de los mandatos que esta cultura
le ha impuesto a las mujeres, ¿no? Ser una buena mujer es una mujer que sabe acompañar, es una mujer que recibe, que pare hijos, que es comprensiva, que cuida, hasta que cocina, es la mujer de nuestra cultura, que yo sé que ya eso está cambiando afortunadamente, tiene esas características de madre, ¿no? Que acoge, que acompaña, que consuela. Y yo me he rebelado siempre contra todo eso. He tenido, digamos, una personalidad más masculina, si vamos a hablar en términos de esos particulares roles, ¿no? Si el hombre es el que va al mundo, el que actúa, el que se va, el ausente, el que penetra al mundo, pues yo me consideraba más, o sea, menos mujer en ese sentido. Ujú. Entonces, cuando digo en un momento dado, porque que me molesta ser una buena mujer porque yo he intentado ponerme en ese rol en el que me han mandado, pero nunca he cuadrado, o sea, nunca cuadré ahí. Y considero que esa vida adoptada por mandato es una vida sin sentido, una vida que no tiene utilidad para el mismo ser, si vamos, aunque ese es un término muy problemático, lo de la utilidad. Y de pronto, si pudiera corregir el libro o corregir en lo que dije en ese momento, no hubiera utilizado eso de la vida inútil, porque la vida inútil es aquella vida que no le sirve al ser, ¿no? En términos de servir, y al ser al que yo aspiro. Entonces, cuando digo, ¿qué habré desmerecido? Es porque yo siento que la vida me lo ha dado todo. Yo cuando escribo ese fragmento, estoy en la mejor situación, en la que, mejor entre comillas, en que puede encontrarse una mujer eh, que en ese momento está intentando acompañar a otra persona en los términos muy convencionales, y que todo lo tiene. Ya no ambiciona más, no tiene más sueños. Y ahí es cuando yo me pregunto, ¿qué habré desmerecido? Porque además eso de merecer también es muy problemático para mí, porque ¿por qué me merezco yo esto? ¿Por qué me merezco yo esta buena vida y otros no? Entonces, ¿qué habré desmerecido si me lo dieron todo, ¿no? Y es casi como resentirme de la injusticia, pero de forma invertida. ¿Por qué me tocó lo bueno a mí? Muy bien, vamos con otro tema. Su obsesión con la delgadez. En el siglo XX, cada vez se hizo más fuerte la idea para las mujeres de que ser delgada era una condición central de la belleza femenina. Y además un paradigma, recuerde usted, las modelos de pasarela anoréxicas y bulímicas de los años 70, 80. Hablemos del cuerpo, Margarita. El cuerpo es, respecto a la vanidad, la aprobación de los otros. Ah, bueno, le cuento que eso de el cuerpo, que quería fijarme en una cosa que yo escribí ayer sobre eso para que no se me olvidara. Para mí el cuerpo es un problema complejo, es un problema filosófico agudo. Y yo creo que es un problema filosófico en general, ¿no? Es un territorio también desconocido en todos los sentidos. Mm, y el tema de la delgadez, que podría parecer tan frívolo, para mí ha tenido casi que una raíz metafísica. Y esto no es para darle mejor peso ni nada. O sea, también ha pasado por todos los estados eso de querer ser delgada. Pero yo tal vez he querido es encontrarle una razón a eso, ¿no? Más allá de la frivolidad, más allá del querer parecer una modelo de los 70, digo, ¿por qué esa obsesión por pesar menos,
por ocupar menos espacio o por parecer una niña impúber, ¿no? Por casi que por desaparecer, quisiera ser transparente, no pesar en este mundo. Entonces, ahí en el libro una reflexión sobre eso, que va mucho más allá de querer ser flaca porque sí. Y esto tiene que ver también con que soy la segunda de tres hermanos. Tengo una hermana mayor, luego sigo yo y luego mi hermano. Y en ese entonces para mi mamá fue como muy, o sea, era muy importante tener hijos hombres, no para ella, pero para la familia de mi papá. Digamos, para mis padres eso realmente nunca significó. Yo me sentí siempre bienvenida y muy amada por mis padres, pero casi que heredé culturalmente esa sensación de que ser mujer no era tan chévere y de que, digamos, los familiares le deseaban a mi madre que su segundo hijo fuera un hombre y cómo sería el miedo de ella después de tenerme a mí, de tener una tercera hija cuando quedó embarazada de Martín, que prefirió ir a parirlo a otra parte para que no se encontraran otra vez con la desilusión de que había sido otra vez una niña. O sea que yo como segunda mujer ya era como una desilusión, esperaban un hombre. Entonces desde ahí viene toda esa incomodidad que yo tengo con mi cuerpo, con el peso, con la densidad de este cuerpo. Ahora hay que ponerle encima toda esa concepción católica del cuerpo-alma que para mí ha sido funesta. Nunca he podido unir cuerpo y alma como si fueran dos cosas separadas que hubiera que unir. Eso, el cuerpo como algo desechable. No sé, usted me lo explicará mejor que desde Platón creo que tenemos eso. Yo no sé si desde antes, no solamente el cristianismo que lo adoptó. Esto de que el cuerpo no es lo verdadero, no es lo que se debe, no es lo que tiene valor, no tiene valor, es aquello transparente, las ideas, lo que no se ve, el interior. Entonces, todas esas cosas combinadas para mí se han convertido en un gran problema. Y ese gran problema está concretado en el cuerpo que yo habito y con el que me ha costado trabajo vivir. Bien, dejamos a un lado el asunto del cuerpo y vamos con otro tema menos fuerte, vamos con la idea de la muerte. La muerte para filósofos como Heidegger, para Heidegger específicamente, es el acontecimiento esencial de la aventura humana. El hombre es un ser para la muerte. Pero mientras muchos le temen o la niegan o la ignoran, en personajes como Alejandra Pizarnik parece todo lo contrario. Por supuesto, aquí en este punto no solo está el tema de la muerte, sino la vida y la poesía de Alejandra Pizarnik. Sí, bueno, esa mujer es toda muerte, ¿no? Toda muerte y poesía. Y es muy, muy doloroso leerla. Para mí fue como un desafío atravesar esos 5 días leyendo sus diarios que son sangrientos. Está enferma ella de su propia poesía, está enferma de muerte, digo yo, es una enferma terminal de literatura, de arte, pero enferma, loca de dolor. Eh, y solamente podía morirse de eso, o sea, se murió de poesía, cuando se le acabaron los recursos literarios, cuando ya el lenguaje ya no le sirvió más, ya para ella perdió su razón para seguir viviendo. Eh, para mí la muerte es un tema fundamental.
Otra de las grandezas que me ha hecho ver Heidegger, y eso que a veces digo, yo no sé si yo lo he entendido bien, a veces no importa tanto, a menos de que vaya a hacer una reseña sobre Heidegger, pero si lo que estoy tratando es de que ese filósofo a mí me ayude a pensar, aunque lo haya malinterpretado a veces, pues no importa, ¿no? Creo yo eso. Entonces, lo que a mí me ha hecho ver este hombre, este gran filósofo, es que el que realmente quiere filosofar tiene que vivir con la muerte respirándole en la nuca. La muerte es, digamos, cuando Heidegger dice, el Dasein es posibilidad. La muerte es el fin de toda posibilidad. Es no ser más. Entonces, eso es muy duro, eh, pero al mismo tiempo es lo que permite vivir, vivir auténticamente, vivir sabiendo y teniendo presente nuestro inminente fin. Para mí la vida se enriquece cuando uno tiene esa conciencia, pero en Occidente, eh, no sé por qué, o bueno, quitemos ese no sé por qué, en Occidente nos han enseñado a temerle al pensamiento, como que la muerte es algo que no se puede ni siquiera, mejor no hablar de ella tanto como para no invocarla, y yo considero lo contrario. En la muerte hay que pensar y hay que familiarizarse con ella, porque uno aprende a vivir en el todavía no. Es como la muerte es un pensamiento que uno aprende a considerar como algo lejano, algo que algún día pasará, pero no ahora, ¿no? Y resulta que pensar la muerte como un ahora inminente, que así lo viviremos. Y ahora que usted me contaba lo de su COVID, y usted me alcanzó a decir, como cuando uno ya se va a morir, así me sentí. Y yo he tenido, digamos, experiencias muy cercanas en otro momento que fue donde donde explotó el motor de un avión donde iba, y yo dije, realmente este es mi último segundo. O sea, que la muerte va a llegar no como si estuviera por allá lejos, sino que siempre será un ya, un ya. Y esa conciencia de la muerte es ya, para mí, enriquece la existencia, la envuelve. Muy bien, ya para terminar esta interesante y un poco también inquietante entrevista, el asunto de la identidad, el problema de la identidad. Ese yo que desea ser aplaudido, pero que al mismo tiempo se avergüenza de ser aplaudido y que a veces parece que solo quiere, como usted bien lo ha dicho, ocultarse o desaparecer. Ese yo que desea identificarse con algo en particular y que desea ser reconocido como algo particular. He transitado por muchos momentos con respecto a lo de la identidad, porque cuando yo pienso en la identidad como categoría del pensamiento, pienso también como en esos tres principios de la lógica occidental, que son el principio de de identidad, el de no contradicción y el de tercero excluido. Esos tres principios para mí son el comienzo o las bases del totalitarismo, las bases del dogma, las bases de la guerra, las bases de la exclusión. Luego, eso es un tipo de lógica del que nos queda muy difícil escapar porque pues somos hijos de esa cultura. Yo no puedo pensar el mundo desde otras categorías que no sean esas, pero sí puedo ser crítica de ellas. Y cada vez creo menos en la identidad.
Siento que la identidad es como una especie de fármaco en el sentido de veneno, no solo de remedio, pero es como algo para, para, para distraer que no hay nada detrás de la identidad, que es una construcción como cualquier otra y que la identidad no es un objeto que uno busca y, se halla, y así se halla a sí mismo, ¿no? Eso está muy incorporado en nuestro lenguaje. También cuando uno dice no me hallo, no me identifico con esto, es importante encontrar una identidad para poder andar por estos mundos terribles. Y, pero es casi que como un salvavidas, es una narración que tenemos que aprender a hacer cada vez que a uno le pregunten usted quién es y uno saca un textico, uno se lo aprende. Para la identidad es muy importante la memoria, ¿no? Esa es la que reúne el relato de lo que uno supuestamente es. Pero cuando uno penetra, uno ve que en ese relato hay una cantidad de huecos, una cantidad de fisuras, una cantidad de inventos, de aspectos arbitrarios que van además cambiando. Pero esa desidentificación causa también mucha angustia. Y por eso es que es tan importante aquello de encontrarla. Pero hoy en día yo me siento menos obligada a, a encontrar una identidad. Al contrario, quisiera abogar por el principio de la no identidad, de la contradicción y del tercero incluido. Bueno, Margarita, una entrevista muy edificante, muy entretenida, creo que bien situada en los terrenos de la filosofía en el contexto de su libro autobiográfico Margarita Basola. Muchísimas gracias por participar en esta entrevista. Muchísimas gracias, profesor. Gracias pues por su interés. A mí me hace muy feliz. Y una de las cosas de las que hablo en el libro es que tengo una admiración muy grande por los maestros, por los profesores. Eh, yo digo que no tengo ídolos, así como que no tengo rock stars, ni hay actores de cine que yo realmente admire. Para mí mis ídolos, mis rock stars son ustedes, los maestros, los profesores. Así que pues es un privilegio haber podido conversar con usted.